saludo en el nombre de el Señor. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tratar en este espacio de recorrer algunos de nuestros invitados que durante este año que termina 2014 nos hicieron el gran favor, el honor de estar aquí con nosotros. Aclaro que es imposible presentar a todas las personas, a todos los hermanos y hermanas que estuvieron con nosotros, pero vamos a tomar algunos cuantos, porque dice ese refrán que para muestra bastan algunos botones. Así que vamos a empezar allá a principio de este 2014. ¿Recuerdan allá que comenzamos el año con dos jóvenes colombianos, Carolina Prieto y Juan Pablo Arango, de la Escuela Bíblica Yeshua, quienes a su corta edad nos contaron acerca de su presencia y cómo viven el Señor en sus vidas? Qué hermoso testimonio de estos jóvenes. Ojalá y siga sirviendo de inspiración no solamente a la juventud, sino a todos nosotros los bautizados. La juventud no es la iglesia del mañana, la juventud es la iglesia fuerte del presente. En enero tuvimos al padre Jaime Molina, aquel sacerdote mexicano que tiene una parroquia en Atlanta, Georgia, y que nos enriqueció con su testimonio vocacional y ese carisma enorme y sobre todo ese amor que tiene para trabajar con nuestra gente aquí en los Estados Unidos. De que yo tuve uso de razón, que fue muy jovencito, muy chiquito, ¿verdad? A los 7, 8 años yo tengo memoria de 2 veces. Un sacerdote y en una ocasión un obispo que fue a confirmar toda la gente que estábamos ahí en las diferentes rancherías de esa región. Entonces era muy poco el contacto con el sacerdote. Sin embargo, yo creo que el conocer la fe católica, porque siempre fuimos católicos, mis padres siempre estuvieron orgullosos, ¿verdad? Aunque mi papá no practicaba mucho, pero fue a través de mi mamá que a través del rosario, ¿verdad? Porque eso sí, no había misa con frecuencia, no había esas cosas, pero el rezo del rosario era muy frecuente en la casa, en las labores, en las tierras de trabajo, cuando no llovía. Ahí iba mi mamá adelante y nosotros atrás de ella, ¿verdad? Unas veces jugando, otras cosas, ¿verdad? Pero rezando el rosario, ¿verdad? Y meditando los misterios y era lo que conocíamos, pues, de nuestra iglesia, nuestra fe. Cuando llegamos a la cabecera municipal, pues ya era otro ambiente, ya había misa diaria. Mi mamá se empezó a involucrar en la cuestión de ir con frecuencia a misa, nos llevaba. Cuando no queríamos, mi papá no iba, pero sí nos mandaba, ¿verdad? Y si no íbamos, había sí, disciplina. él estaba disculpado de ir, ¿verdad? Pero el que se oponía a ir, así nos iba, ¿verdad? Entonces, pero fue de esa manera como se fue despertando. Y para mí, pues, lo que son los héroes de la fe, ¿verdad? Ver sacerdotes con los que a mí me tocó, con un trabajo muy arduo, en unas circunstancias muy difíciles, muy adversas, y ellos siempre pues dando ese testimonio de trabajo, de entrega, de fidelidad. Fueron personas que admiré mucho, ¿verdad? Uno de ellos acaba de morir hará 2 años apenas. Otro sacerdote español que vino a la diócesis de Juárez, que trabajó ahí, él se regresó a España. Son sacerdotes que he admirado yo mucho. Fue cuando yo ya empecé a hacer un discernimiento vocacional, era mi espejo, ¿verdad? Donde yo me miraba para, entre los aspectos del servicio, la entrega, la generosidad, el realmente trabajar en lugares tan adversos, ¿verdad? Con esa alegría que los caracteriza. Ahí entra la importancia de lo que hablamos después en la evangelización, el testimonio de vida, ¿verdad? Sí, claro. Que es una verdadera fuente de atracción hacia la vida del Señor, el ver a esos hombres, como dice usted, esos héroes de la fe, ¿verdad? Yo creo que es la mejor promoción vocacional que puede haber. Muy cierto. ¿Verdad? Yo diría que si hoy en la actualidad todos nosotros como sacerdotes o las religiosas tuviéramos esa responsabilidad de ser espejos, donde los jóvenes se vieran en nosotros, envueltos en una aventura que nos apasiona y que realmente vale la pena y nos realiza como seres humanos, como cristianos.
no haría falta promociones vocacionales. Recordamos a Mario Rojas, quien además nos acompañó en la cobertura de la Marcha Provida 2014. ¿Recuerdan ese frío allá en Washington? Él es el director de Coordinación de Vida Humana Internacional para América Latina, España y el Caribe, y nos aportó muchísimos datos e información acerca del derecho a la vida. ¿Recuerdan aquella chica costarricense de Yanira Flores? Aquella chica que nos habló con esa experiencia que tiene sobre Mariología y nos visitó por primera vez. Y yo sé, porque hemos oído muchos comentarios, que conquistó a todos los televidentes con su dulzura y su amor a nuestra Santísima Madre. Ojalá todos no solamente la recordemos, sino nazca en nosotros ese mismo amor por María, nuestra Madre. Mariología pues viene de María y logos, estudio, sería el estudio sobre María. La Mariología es una rama de la teología dogmática que estudia la persona y la función de la Virgen María en el plan de Dios. Algo así como Cristología, pues es el estudio de Cristo nuestro Señor como Hijo de Dios que se encarna para salvarnos, pues Mariología es el estudio de su Santísima Madre. Y es una carrera que se lleva concretamente en los seminarios, pero que también es importante no solamente para los, digamos, los que van hacia el sacerdocio, sino me imagino que para cualquier bautizado, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque Dios ha querido darle a la Santísima Virgen un papel importantísimo dentro de su plan de salvación. Como decían los padres de la Iglesia, ella no es el centro es Cristo, pero ella es central, porque ella es la mujer de la cual nace el Hijo de Dios. Dios la llamó a ser la madre y colaboradora del Redentor y la madre de toda la humanidad. Qué bueno que lo pones bajo esa perspectiva. Dios la llamó, o sea, María es una elegida por Dios. María no fue alguien que se voluntarizó, que cuando viendo el Antiguo Testamento que iban a ser un día el Mesías, dijo, bueno, si acaso aquí estoy. O sea, no fue que había una serie de voluntarias a ver cuál escogía Dios, sino que Dios escogió desde toda la eternidad a una persona concreta. Esta fue María de Nazaret. Exactamente. Un pueblecito insignificante. Verdad. En un país, en aquel momento, bueno, era desde luego el pueblo elegido de Dios, pero ¿cómo es importante este término, la elegida de Dios? La elegida de Dios, desde que Dios, desde toda la eternidad, pensó en encarnación de su Hijo. ¿Recuerdan a Gustavo Llerena desde Perú? Nos vino a visitar por primera vez y este es un dinámico predicador joven con un interesantísimo testimonio. También tuvimos a un psicólogo peruano, a Humberto Castillo, que nos visitó por primera vez también y nos habló de su apostolado en el área de la psicología, continuando en febrero. ¿Quién no lo va a recordar? A mi tocayo, Pepe Eduardo Verástegui, y que nos visitó luego de 4 años de no venir por acá a Nuestra Fe en Vivo. En aquella ocasión notamos un Eduardo mucho más maduro, más espiritualmente hablando, más cerca del Señor, y además sigue siendo un joven comprometido con su fe, no solamente en lo personal, sino también en la labor maravillosa a la cual el Señor lo ha llevado, ¿verdad? Así es que, gracias a ella, yo entendí que mi fe católica no era el centro de mi vida y necesitaba yo poner mi fe católica en el centro de mi vida para encontrar esa paz que yo no tenía. Yo pensaba que la paz era pues ser feliz, y ser feliz era tener cosas materiales, tener fama, dinero, placeres. Entonces, claro, después de muchos años obteniendo todas estas cosas que yo pensaba que me iban a dar la felicidad, pues a mí ya nadie me engañaba. Yo sabía que esto no era la felicidad. Yo tenía que cambiar mi vida. No sabía cómo. Ella me ayudó a cambiar mi vida. Fui a buscar un sacerdote, fui a confesarme. La misa diaria se convierte en lo más importante de mi vida porque yo necesitaba una ayuda, fortaleza. Yo descubrí que era una persona muy débil y que en Hollywood solo, hombre, ¿a dónde? O sea, no se puede, como imposible, oveja, ¿no? en medio de lobos. Claro, porque aunque tú intelectualmente quieras hacer algo bueno, Claro. llega un momento donde también descubres que pues, la carne es débil, Claro. hay tentaciones muy fuertes, y yo descubrí que era una persona muy débil. Entonces, por un lado, quería lograr hacer cosas grandes, pero por otro lado, tenía pues, tendencia a hacer cosas no tan grandes, ¿no? El egoísmo, la vanidad, la soberbia, todas estas cosas que te matan internamente hablando si no haces algo, ¿no? Como yo le digo, el sarro del alma. Uno se lava los dientes todos los días, ¿no?
para tener una dentadura limpia y sana. Pero si tú no te lavas los dientes durante una semana, pues te sale sarro, ¿no? Y algo pues peor, el alma... Y algo peor, apestas también. Exactamente, y muchas cosas más, ¿no? Infecciones, etcétera. Ajá. Seas quien seas. Ya. Si tú no te lavas la boca durante una semana o 2 semanas, nada bueno va a salir Hasta de tu la boca, reina ¿no? de Inglaterra lo tiene que hacer. Exactamente. Así que, Bueno, correcto. pues el alma también. El alma la tiene uno que lavar todos los días porque si no le sale al alma sarro y infecciones y apesta también. ¿Y qué es todo eso? Pues lo que dije hace un momento, la soberbia, la vanidad, los celos, el rencor, el odio, la envidia, la lujuria y muchas otras cosas más. Así es que, ¿cuál es el método que uno tiene que seguir para limpiar su alma todos los días? Pues una vida sacramental, una vida donde lo más importante del día es la misa diaria, la misa es el centro de mi día, la oración, una vida de meditación, de contemplación, una vida de servicio. Platicaba con un padre hace un momento donde de pronto mi tentación es ese activismo, ¿no? De pronto estar haciendo cosas, y aunque sean todas esas cosas para la gloria de Dios, es muy fácil de pronto olvidarte de lo más importante que es la oración, porque la oración hace que todas esas cosas que vayas a hacer den fruto, sean fértiles, pero si no se vuelve estéril todo este activismo apostólico, si no está arraigado en la oración, no da fruto. Ya para fines de ese febrero, tuvimos a este sacerdote peruano de descendencia alemana, el padre Jürgen Daum, ¿lo recuerdan? Que nos regaló esa interesantísima entrevista en la cual nos presentó la opción B, la cual motiva a los jóvenes en el camino de la castidad. Pero me atrevo a decir que no solamente fue para los jóvenes, sino para todos nosotros vivir esa castidad. Qué bueno que tuvimos al padre Jürgen. Caminando el año llegamos al mes de marzo y recordarán ustedes a ese sacerdote también tan amigo de la casa, el padre Rubén Francisco Bellantes, que nos vino a visitar nuevamente desde su natal Argentina, específicamente de ese sitio que me gusta tanto su nombre, Venado Tuerto. Él nos habló, recuerdan, de ese papa argentino y nos habló también de esa su nueva serie que se produjo aquí en EWTN. Tuvimos también a la madre Andrea de Jesús, costarricense o tica, como le llamamos, que nos vino a visitar desde España, en donde dirige una orden de monjas y que regresó nuevamente a EWTN con esa impresionante entrevista que esperamos usted no se la haya perdido. Y dice, ¿y no será que los católicos, y así como estoy haciendo yo, ¿y no será que los católicos tendríamos que ir a misa todos los días? Uy, a mí eso me caló. Me caló porque comprendí que así como yo tenía la necesidad de comer todos los días, desayunar, almorzar, comer, tenía también la necesidad de alimentar mi alma, todo mi ser, porque si yo no comía de aquel pan eucarístico, mi alma por dentro se moría. Y entonces ahí empecé a darme cuenta que dentro de mi ser había muchísimas preguntas existenciales, ¿me entendés? ¿Para qué vivo? Que eso se pregunta a uno a esa edad, esos estados depresivos que uno entra en los 16, 17, 14, 15 años. Hoy ustedes jóvenes pasan esto. Y yo lo sé, yo los comprendo. Yo lo viví. Lo viví porque no encontraba respuestas a mi existencia, ¿no? Y entonces yo decía, ¿pero esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Y quería casarme, sí era mi ilusión, tener hijos, como toda mujer, o sea, como lo más normal, lo más natural que podía cualquier persona. Pero cuando mamá, el Espíritu Santo a través de mi madre me reta con esa pregunta, ya, yo ahí digo aquí hay algo que yo no tengo. Y ahí fue cuando entonces empecé a entrar en los caminos del Señor y le dije, mamá, llévame a confesarme. Y ahí hice la confesión de corazón. No es lo mismo confesarse. Escuchemos ahora que estamos en Cuaresma. Que hacer una oración, una confesión, perdón, de corazón, donde el Espíritu Santo te penetra y te muestra todas las áreas de tu vida y tú puedes sacar toda la porquería que tengas, porque si he comprendido en estos días, en este tiempo, es la misericordia del Señor, cómo Dios persigue al que está en pecado, por más porquería que hayas hecho. Y tengo en mi corazón, y yo lo pensaba cuando venía en el camino, tengo en mi corazón muy especialmente a los que están en las cárceles, y si hay alguien que está en la cárcel que me está escuchando, especialmente a los de mi país, a los de San Sebastián, que un día estuve unas fotos de ellos, casi todos jovencitos, en la cárcel. Dios mío, mis muchachos, yo los entiendo, yo entiendo por qué están allí. Entiendo que nunca tuviste un papá o una mamá como la mía que me dijera esto que me dijo y me enseñó.
la mayoría, un gran porcentaje de los muchachos que están en las cárceles no tienen padres, ¿no? Entonces a esos muchachos que están en eso, yo los invito a que, está bien, no lo tuviste. Y yo te pido perdón en el nombre de tu papá y tu mamá, de los que te engendraron. Te pido perdón porque has sufrido y te criaste en un pésimo ambiente, te entiendo. Y te criaste entre la droga y te criaste entre cuchillos y te enseñaron a robar y te enseñaron a prostituirte, pero no te enseñaron el amor de Cristo en la Eucaristía. Y sé que tienen capellanes en las prisiones. Díganle a los capellanes de las prisiones que se les muestren quién es Jesús. Y verás que así como el buen ladrón se encontró con Cristo, como ustedes que están en las cárceles no van a tener esa misma oportunidad, ¿no? Y así fue como mi vida empezó a cambiar, ¿no? Y empecé a entrar en el misterio de Jesús porque lo conocí en la hostia. Ya cuando yo me di cuenta que la Iglesia Católica tenía el tesoro más grande, como lo dice en el magisterio, nos enseñan, los papas nos enseñan, los obispos, los cardenales, pues que la Eucaristía es el centro y cumbre de nuestra iglesia, ¿no? O sea, eso es lo más bello de ser católico, no hay otra cosa. Si ya usted descubre ese misterio, hagamos fiesta y bailemos. Qué gran regalo de Dios fue volver nuevamente a tener al padre Hernán Pereda. ¿Lo recuerda? Es experto en historia de la Biblia, que nos honró con su visita de nuevo en este programa y nos cargó de enseñanzas con esa perspectiva maravillosa que Dios le ha dado para poder comprender todo lo que es la historia de la salvación. También en ese mes de marzo tuvimos a un predicador salvadoreño, a este joven Elmer Villanueva. Nos visitó por primera vez aquí en Nuestra Fe en Vivo y nos compartió ese importante testimonio de su vida que tanto nos conmovió. Y marzo estuvo cargado de jóvenes. Recordarán también a ese queridísimo nuestro Ignacio Ibarzabal. Es presidente tan joven de ese grupo sólido que tanto bien está haciendo a la juventud. Y nos visitó por tercera vez y nos vino a contar muchas de esas anécdotas que ha vivido, sobre todo con aquel entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. Ustedes saben quién, Papa Francisco. Este joven es un joven ejemplar que creo que ha inspirado a muchos a vivir esa juventud en el poder de Cristo. Entonces le escribí una carta pidiéndole una audiencia, ¿no? Y bueno, pasaron unos meses y esto es lo divertido. Yo estaba un sábado a la mañana con mis amigos a punto de empezar el Mundial, el primer partido del Mundial. Éramos 40 en lo de Pachito Riva, que le mando un saludo. Y en Argentina. Y en Argentina. Un mundial es casi un ritual cultural. Se revoluciona todo. O sea, para todo el mundo. Sí, sí, sí. Y entonces ibas a ver el Mundial, 40 jóvenes contigo. Claro, ahí. estábamos ahí y bueno, me suena el teléfono, entonces yo voy a atender y me mira un amigo y me dice, dale flaco, está por empezar el partido, ¿cómo vas a atender ahora? Le digo, bueno, tienen razón, apago el teléfono. Y pasa el partido, termina, prendo el teléfono y para mi sorpresa escucho así un señor mayor diciendo... El mensaje de voz. Sí. Hola, soy Jorge Bergoglio. Así. Y no lo voy a creer, me quería morir. Pero bueno, por suerte después lo pude ver y fue muy lindo. Dos cosas rescató mucho. O sea, ahora igual alguno de la audiencia por ahí no querrá escuchar esto, porque en Buenos Aires es insoportable, vas a cualquier lado y todos los porteños tienen una anécdota con Bergoglio. Te vas a confesar y el cura te dice, no, porque una vez Bergoglio... Bueno, está bien, todos los conocí. Yo lo vi nada más una vez, pero rescato dos cosas. La primera es que vi esa humildad que él transmite en esa hora que estuve con él. Llegué, me sacó el saco, muy hospitalario, muy cercano. Y Sacar el saco quiere decir que al llegar tú te tomó tu abrigo, en fin... para quitarlo como un huésped, que llegas a casa de un amigo, ¿no? Exacto. Y con una humildad impresionante. Yo estaba como, no, usted bueno, es pero hay un paso arzobispo. Anterior que ya es importante, que hay que hacer notar. Él llamó personalmente al teléfono del chico para decirle que podía tener la audiencia que habías pedido por una carta. Sí. O sea, no te mandó una carta firmada por el secretario, que la mandó la secretaria y te la mandó en un sobre. Él cogió el teléfono y te llamó. Sí, impresionante. Y lo dejaste colgado. No. Más tarde. Bueno. El partido de fútbol era más importante que Estaba Messi ahí. Estaba Messi. Bueno, entonces tienes este encuentro con él. Él te recibe como a un amigo. Te toma el saco y se sienta a hablar contigo. Cuéntanos. Sí. Bueno, y entonces, los gestos me sorprendió mucho de entrada. Y por eso cuando veo ahora todo lo que hace como papa, o sea, remitiéndome a esa pequeña experiencia mía,
noto mucha autenticidad. Y después, algo que yo atesoro un poco es que pudimos hablar de temas de sexualidad y temas de familia. Y bueno, hoy hay mucha gente en la iglesia que frente a estos cambios que al menos en las formas que propone Francisco, que está como pendiente de qué va a pasar, ¿no? Y a veces con cierta desconfianza. Entonces, en su momento nosotros hablamos de estos temas, o sea, lo que me queda un poco como tesoro es que él me explicó digamos, que tiene ideas muy claras sobre estos temas, que como él dice, como hijo de la iglesia, solo que cree en este estilo de diálogo, este estilo de empatía, este estilo de escuchar antes de hablar. Y bueno, entonces eso me da mucha tranquilidad en ver que lo que está intentando es abrir puertas y que no hay que tener miedo de hacer esto. Entramos al mes de abril y ahí a principio de abril tuvimos aquí en el estudio a alguien que yo le tengo mucho cariño, pues la conozco desde que era una laica antes de ser ahora la madre Adela Galindo, nicaragüense y fundadora de ese instituto religioso tan querido, las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y de María, con base en la Arquidiócesis de Miami. Y nos habló muchísimo acerca de ese demonio, de ese pecado de la asedia o el pecado de la pereza. ¿Lo recuerdan? Yo creo, Pepe, que hay diferentes reacciones del corazón humano ante las realidades de la vida cotidiana, de nuestra vida terrena, que es tan cierta y tan real que se convierte en un camino de preparación para nuestra vida eterna. Algunos rechazarán el concepto de hacer de esta vida aquí terrena un tiempo de preparación. Otros lo sabemos, pero podemos descuidarnos. Creo que nos descuidamos a través de la distracción. Si hay algo que yo pienso que el enemigo le encanta hacer con los cristianos es distraernos, porque el alma distraída no se aplica a la escucha de la palabra del Señor, no dona de su ser y de su tiempo para permitir al Señor trabajar en nuestro propio corazón, y luego también vamos perdiendo prioridades. O sea, la pérdida de prioridades viene por la distracción. Y una vez que perdemos prioridades, pues lógicamente también se van perdiendo los valores que son los fundamentos de esas prioridades. Y empieza, digo yo, el enemigo a crear nudos en nuestros pies sin darnos cuenta, y luego estamos incapacitados para movernos hacia adelante, para ese seguimiento, ese discipulado que no es un evento, no es solamente un evento, es toda nuestra vida. Caminamos tras el Señor a la escucha de su palabra, en su compañía, y también hacia la maduración de nuestra vocación cristiana, vocación humana y vocación cristiana, y luego de la vocación personal que cada uno reciba. En abril estuvimos también muy internacionales. Tuvimos la visita de una hermana que nos vino a visitar desde Portugal, la hermana Ángela de Fátima de Coelho, que nos habló muchísimo acerca de todo ese maravilloso fenómeno de las apariciones en Fátima, concretamente acerca de los pastorcitos, y hablamos entonces de la causa de beatificación de estos dos niños. ¿Lo recuerdan? La presencia de los hispanos en Estados Unidos se hizo presente, valga la redundancia, aquí en el programa que tuvimos con el grupo EMA, que vino desde aquí cerca, Atlanta, Georgia, y nos trajo su juventud, su talento y su amor al Señor. En abril Dios nos dio otro gran regalo, y es nuevamente la visita de ese sacerdote tan querido por todos nosotros, el Padre Santiago Martín, que nos regaló en aquella ocasión con un programa muy especial en honor a nuestro querido San Juan Pablo II el Grande. En mayo estuvimos alegrísimos con la visita de alguien también tan entrañable para todos nosotros, el Padre Willy Peña, cubano, pero que tiene tantos años allá en nuestro querido Puerto Rico. Es un sacerdote admirado por todos ustedes y nos trajo su habitual sabiduría y esa clara forma que tiene él de explicar la palabra de Dios. Y fíjate que nunca el mundo ha vivido de una mentira más grande, las desigualdades sociales que tenemos nosotros. A mí me choca tanto, dice, no, porque hay una situación económica muy mala. Eso es mentira. Lo que pasa es que hay una separación entre los pobres y los ricos nunca vista. Yo en Puerto Rico, ¿cómo es posible que yo conozco personas que toman una botella de vino, que a mí no me importa lo que usted tome,
que cueste $1,000 y pico una botella de vino y que después tú le vayas a pedir una contribución para una entidad, para algo, por una entidad, y te den $100. Y te digan en tu cara, no, mire, padre, no le puedo dar más porque la cosa está muy mala. Eso es una falta de respeto. ¿No? Y como eso, o sea, que tú dices, pero ¿cómo una mujer se va a comprar una cartera de $1,000 y pico de pesos? O sea, y yo no le quiero quitar el trabajo a los diseñadores ni nada de eso, pero señores, o sea, si estamos en una situación económica como dicen que estamos, aquí todo el mundo tiene que unirse. Y es que ya a eso no le llamamos lo que eso es pecado. Usted mencionaba la grandeza de algunos de todos nuestros papas, pero uno que no hemos mencionado mucho hoy, Benedicto XVI. El gran Benedicto XVI. El gran Benedicto XVI. Algo, creo yo, una de sus grandes contribuciones que la pagamos fue cuando nos vino a hablar de los pecados sociales. Que hoy día la mayoría, Monseñor, qué tristeza, la mayoría de los católicos ni se enteraron de cuando Benedicto nos abrió los ojos de entender que hay pecados que estamos cometiendo, que como no son los 10 mandamientos, decimos no, esto no. Y uno es precisamente la desigualdad inmensa que hemos hecho con la riqueza, lo que usted acaba de mencionar. Eso es un pecado, Monseñor. Claro. Eso es un pecado, que si hay personas que con esa botella, usted dice, tómese un vino, ok, pero gastar $1,000 y pico. ¿No? O sea, y es que a veces ni saben, es por la excentricidad de decir estas cosas, ¿verdad? Y como eso, y yo entonces lo que quisiera, ¿verdad?, que usted entendiera, cuando uno conoce al Señor y el Señor comienza a tomar la centralidad de nuestra vida que debe tener, comienza una voz interior a decirte, no, eso no está bien. Porque me dice a mí una persona, no, pero eso no es pecado. Bueno, un momentito, pecado es todo aquello que se opone a la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y qué me dijo a mi Dios? Amar al prójimo. Y Benedicto XVI, que hay que recordarlo, grande, decía, el prójimo es todo aquel que necesite de mí y yo puedo ayudar. Una de las definiciones más sencillas pero mejores que yo he visto. El prójimo es todo aquel que necesite de mí y yo pueda ayudar. Entonces, si alguien está tocando en tu oficina, en tu empresa y tú puedes, porque en mi casa mi mamá decía, hijo, siempre se puede. Claro, yo puedo quitándome un poquito para darte a ti un poquito, ¿no? Pero es que vemos personas con unas excentricidades, pero se puede, mismas personas que van el domingo a misa, que eso para mí es aberrante, porque el Dios que tú te vas a comer y el Dios que tú vas a escuchar se anonadó, se hizo pan y vino, se hizo palabra, dejó su sublimidad, como dice Pablo a los filipenses, se despojó de su rango para venir a rescatar al hombre. ¿Cómo es posible que una persona que se diga discípulo de él nunca se dé cuenta de que está ahí? Y hago un llamado. Acuérdese bien de la parábola de Lázaro. Y dice, bueno, ¿y por qué fueron tan duros con el rico Epulón? Si el rico Epulón nunca lo maltrató, nunca lo insultó, por la indiferencia y la insensibilidad. Y mira a dónde fue. Al infierno. Al infierno. O sea, que mucha gente no se da cuenta porque él nunca le entró a golpe, pero es que no sabe, los perros se daban cuenta y él no se daba cuenta que estaba ahí. Y ese es el pecado social de que habla Benedicto XVI y que muchos estamos incurriendo en él. Y eso no es pecado. No, un momentito, que aún el dinero tiene una dimensión social. Bueno, en mayo también tuvimos una visita que nos llegó desde España. Carmen Corominas, la hermana de nuestro queridísimo José María Corominas, y acompañada estuvo de los esposos mexicanos José Ignacio y Tony Vega, quienes nos contaron acerca de las grabaciones de su nueva serie aquí en EWTN. De Puerto Rico también tuvimos a Monseñor Fernando Felices, quien nos visitó por primera vez desde su natal Puerto Rico y nos dio una enseñanza profunda y importantísima acerca de nuestra profesión de fe, el credo. No van a encontrar un amor más pleno, más retante, más creativo, más exigente
y que recompense más que el amor de Dios. Dígaselos a esta cámara, porque lo están viendo ahora así, cara a cara. Dígaselos ahí a estos jóvenes. Nunca te equivocas si le dices que sí a Dios. Aunque te lo pida todo, te va a dar mucho más de lo que tú le estás entregando. Es más, te va a dar 100 veces más de lo que tú le puedas dar. Eso yo lo he comprobado continuamente en mi vida, siempre. Usted no tuvo una esposa en el sentido de una mujer, usted no tuvo unos hijos en el sentido biológico, pero usted ahora tiene una esposa que es la iglesia y usted tiene miles de hijos espirituales que le dan esa felicidad que quizás a mí me la ha dado mi esposa y mis hijos, y quizás en un sentido más amplio, ¿verdad? Porque usted tiene además otras facultades que puedes perdonar en nombre de Jesús los pecados, llevar a parejas a un matrimonio, llevar a una persona que va a partir de este mundo que se ponga bien. ¿Qué maravilla es las facultades que Dios le concede a un hombre dentro de la vida sacerdotal? Que uno no deja de asombrarse que uno pueda hacer todas esas cosas. A mí verdaderamente me mantiene muy humilde el ser sacerdote. Cuando escucho la confesión de las personas, a veces yo en el interior digo, yo también he cometido ese pecado, ¿no? Y veo como un alma se desnuda, ¿verdad? Con esa sinceridad, ¿verdad? Yo veo casi como una operación de una cosa tan delicada y verdaderamente a mí eso me conmueve. Yo ahora que usted pone esas manos que ni los ángeles tienen el privilegio de tomar ese pan y ese vino y pronunciar esas palabras y ver ese milagro de los milagros que ese pan y ese vino ya son el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Como lo he oído, ni los ángeles tienen ese privilegio que Dios les concede a ustedes. De hecho, yo diría que mi vocación es una vocación eucarística. Comenzó en esa universidad yendo a misa todos los días. Y ahora tengo la dicha de que en la Gruta de Lourdes está el Santísimo expuesto. He logrado que sea un santuario eucarístico, así que desde lunes a los viernes todo el día está el Santísimo, para que todo el mundo pueda ir al mejor médico, al mejor amigo, al mejor psicólogo, al mejor Señor que nunca se nos muere, al mejor amor que siempre nos es fiel. Allí está esperando, ¿no? Que no nos cobra nada. Así que yo entiendo de que la vida como sacerdote para mí ha sido una gran felicidad, me siento muy satisfecho. No es que no haya llorado, de hecho de sacerdote he llorado más que antes de ser sacerdote, ¿no? He llorado con las penas de otras personas, ¿no? Porque uno tiene que ser cercano a las personas, ¿no? Y llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran, ¿no? He trabajado con familias, con jóvenes, he trabajado con pobres, he trabajado con almas que a mí me sobrecogen. Me recuerdo una viejita que tenía un hijo paralítico desde pequeño, ya tenía 40 años. Esa señora todos los días levantaba a ese joven, que ya pesaba mucho, ¿verdad? Lo sentaba, lo alimentaba, lo bañaba. Y un día me recuerdo, hablando con doña María, se llamaba, y le digo, doña María, qué cruz pesada usted ha tenido en su vida, nunca se ha cogido vacaciones. Y ella me dijo, qué cruz, si es mi hijo. Pues eso a mí me sobrecogió, ¿verdad? Yo era un pechoncito de cura empezando y esta señora me estaba dando una lección. Yo veía la cruz, ella veía al hijo. Y eso transformaba la experiencia, ¿no? Así que verdaderamente para mí el ser sacerdote es una... No me hubiera podido imaginar todas las bellezas, las riquezas, la diversidad de experiencias que el Señor me tenía deparada en estos 32 años de cura. Allá para fines de mayo tuvimos desde Argentina al sacerdote padre Luis Heriberto Rivas, este experto en Sagradas Escrituras, quien nos honró con su visita por primera vez y nos habló de esa serie que se grabó aquí en EWTN. Bien, hay muchas cosas. Las escuelas de Jerusalén tienen un acento muy marcado en la parte arqueológica porque están en los mismos lugares, entonces a visita es estudiar la arqueología, pero también es muy fuerte el estudio de las lenguas, griego, hebreo, arameo, porque hay que trabajar sobre los textos en la lengua original, no sobre traducciones. Más bien de ahí tenemos que salir los traductores después para trabajar. Y después las otras materias, que son todo lo referente a los métodos exegéticos, a la teología de la Biblia, todas las corrientes actuales sobre la hermenéutica, que hoy es tan importante, que es casi, diríamos, si bien toda la historia de la Iglesia ha habido hermenéutica, pero ahora se ha desbordado todo lo que viene de la filosofía, de la psicología, de la ciencia del lenguaje. Explíquenos la palabra hermenéutica, porque sé que hay mucha gente que la oye y dice, ¿y de qué nos habla, Monseñor? La hermenéutica es el arte del comprender, digamos, y es cómo
es todo este procedimiento de comprender, entender un texto. Qué es lo que nos quiere decir, porque por una parte está lo de la gramática, pero la gramática y el vocabulario nos dan solamente la superficie del texto. La hermenéutica es llegar a ver qué quiso decir el autor y qué me está queriendo decir a mí. Todo este proceso del diálogo con el autor, eso es la hermenéutica. Y entonces abarca muchas disciplinas, por eso hoy tenemos todo este diálogo con los filósofos que antes ni se pensaba, pero también con las ciencias del lenguaje, con la sociología, para ver cuál es el ambiente en el cual escribía el autor y a qué estaba respondiendo. Póngame un ejemplo, por ejemplo, de hermenéutica, algún texto que se le ocurra que es interesante verlo bajo esta perspectiva, no solamente gramatical, sino ya entrando. Y digamos el relato de la creación. Los 6 días. Todo el mundo hemos repetido como loros desde chicos que Dios creó en 6 días y el 7º descansó. Decimos hoy, ¿qué revelación tiene esto? Nada. Pero si nos ubicamos en la época que se piensa que estaba el autor, en la época de la cautividad de Babilonia o inmediatamente después, adoración de los astros, adoración de las plantas, adoración de los animales, adoración de las estatuas. Qué maravilla leer ese texto y donde nos va poniendo que Dios creó los animales y que Dios creó los astros, que Dios creó las plantas y hizo al hombre a su propia imagen. Cómo destruye todo aquello y nos da una nueva visión. ¿Cuál es mi verdadero lugar en el mundo con respecto a las demás cosas? Que yo no tengo que postrarme delante de ellas, sino que todas han sido puestas a mi servicio y que la imagen de Dios soy yo. Como una ubicación en su tiempo, vemos que el autor nos está diciendo una cosa y que el acento no hay que ponerlo en los 6 días ni en los 7, sino que es una mecánica de la poesía que necesita dividir en estrofas. Sí, porque hay gente que incluso se pelea, dice, no, primero hizo el mar, no, que primero hizo los montes, no, que si, y empiezan a discutir cosas que no tienen relevancia en cuanto al significado profundo teológico del texto, ¿verdad? Claro, entonces es toda una nueva visión. Entonces ver cómo encima de lo que es la gramática y lo que es el texto escrito frío, hay todo un diálogo con un autor que me está diciendo eso y que hoy me sirve porque tengo que destruir una cantidad de ídolos que yo puedo tener, que no serán los animales ni las plantas, pero serán otros, y que yo no tengo que postrarme delante de nada ni ofrecerle sacrificios a nada, sino que el ser humano, por ser humano, es la imagen, es lo visible de Dios. Y entonces cualquier ser humano tiene esa condición. Y ese mismo criterio se va aplicando en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, claro, por supuesto. Por eso la importancia de averiguar cuál es el origen del libro, en qué época se habrá escrito, a qué problemas estaba respondiendo el autor. Que eso es lo contrario de lo tan corriente en muchos grupos cristianos actuales que tienen esta lectura fundamentalista. Exacto, ¿verdad? Leer el texto así como está escrito sin ninguna explicación, entonces se vacía, es una pieza de museo que no me dice nada. De España tuvimos a los jóvenes Pablo Moreno Hernández, quien es el director de cine, y a María Esparcia, quien es la directora postproducción de Contracorrientes Producciones. Y nos hablaron y nos mostraron su trabajo de evangelización. Este invitado que tanto queremos estuvo nuevamente con nosotros, el padre Teófilo Rodríguez, que vino desde Panamá, luego de años de ausencia aquí en Nuestra Fe en Vivo, y nos compartió muchísimas enseñanzas de la iglesia hoy en día. Allá para fines de junio estuvo nuevamente con nosotros, Son by Four, estos jóvenes puertorriqueños, boricuas, amigos de la casa, que se encontraban grabando una temporada más de su serie Son by Four TV. Ay, Dios mío, esos jóvenes dominicanos, Elvis y Salvatore, que nos compartieron aquel poderosísimo testimonio de conversión y recuerden muy especialmente su talento musical. He perdido mis fuerzas en mi lucha por ti. Hoy me siento cansado, no puedo resistir. Otra vez he pensado que voy a volver a ese mundo vacío
yo llegué. Cuántas noches amargas, cuántos días sin fe, cuántos días sin fe, cuántas veces llorando de rodilla a tus pies. Cuánto he visto a tu lado que no puedo entender y no tengo salida, solamente creer. Solo sé que hoy creo en ti más que ayer, y a pesar de las pruebas hoy me encuentro de pie, que en momentos oscuros nada que de temer. No te cambio por nada porque tú eres mi rey. Solo sé que hoy creo en ti más que ayer, que a pesar de las pruebas hoy me siento de pie, que en momentos oscuros nada he de temer. No te cambio por nada porque tú eres mi rey, porque tú eres mi rey, porque tú eres mi rey, nada he de temer. No te sientas solo porque Cristo camina contigo a pesar de todo. Muchas veces perdido sin poder aguantar, las penas en mi alma van robando mi paz. Es posible que nunca yo pueda entender que hay cosas en la vida que se ven con la fe. Hoy me siento cansado, no puedo resistir, no puedo resistir. Hoy me siento vacío, quiero estar junto a ti, y vivir a tu lado es difícil, ya lo sé, pero hoy puedo cantarte porque tengo mi fe. Solo sé que hoy creo en ti más que ayer, que a pesar de mis pruebas hoy me siento de pie, que en momentos oscuros nada he de temer. No te cambio por nada porque tú eres mi rey. Solo sé que hoy creo en ti más que ayer, que a pesar de las pruebas hoy me encuentro de pie, que en momentos oscuros nada que de temer. No te cambio por nada porque tú eres mi rey, porque tú eres mi rey, porque tú eres mi rey, nada he de temer. No, 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 porque tú eres mi rey. Allá a mediados de julio también tuvimos varias personalidades de la iglesia de Guanajuato, México, que se grabaron en locación con el apoyo de Guadalupe Comunicaciones. Tuvimos también allá para fines de julio a otra vez este queridísimo padre Santiago Martín, que nos volvió a honrar con su presencia este año. Tuvimos una interesante plática con él acerca de la situación de la iglesia hoy día. Imagínate una persona que ha sufrido el mayor de los dolores y de las tragedias, que es la pérdida de un hijo. A veces nos encontramos con estas personas
que están desesperadas, sufriendo horriblemente. Es un agujero que no se llena nunca. Y a veces se produce la rebeldía contra Dios. Hay que ser muy comprensivos con estas crisis de fe, muy comprensivos. Pero hay que ayudarles. Claro. Y la forma de ayudarles es decirles, en lugar de ver lo que te falta, ¿por qué no das gracias por lo que tuviste? Tu hijo era un don. ¿Le tuviste 20 años, 30 años? Da gracias por el tiempo que lo tuviste. Igual pasa con la salud, con el trabajo. O sea, si nosotros nos acostumbramos a que nuestra mirada se fije solo en lo que nos falta, siempre estamos quejándonos, amargados, llorando, porque siempre hay algo que va mal, o muchas cosas a veces van mal. Cambiar la mirada para que sea más justa, más completa, para que además de ver lo que no va bien, lo que falta, vea lo que sí va bien o lo que ha ido bien. Cambiar la mirada es darle a la persona una perspectiva más completa, más auténtica de la vida, es darle la posibilidad de que sea feliz. El hombre de hoy es un hombre que está permanentemente quejándose, porque el mundo es un mundo en el cual se fija uno solo en los derechos muchas veces que no son tales, que simplemente son deseos, y entonces el hombre no va más que siendo una víctima, me quejo, soy muy desgraciado, qué mala suerte tengo, no es feliz. Cuando tú completas su mirada, evidentemente ves tus justos derechos, ves lo que va mal, pero también ves lo mucho que va bien, y lo valoras, lo aprecias, lo cuidas, lo salvas. Ya para fines de ese mes de julio estuvo con nosotros aquí el padre Ernesto María Caro, mexicano, quien nos visitó por primera vez y nos habló acerca de su interesante testimonio vocacional y de su escuela de evangelización activa. Lo decía claramente el Papa hoy Santo Juan Pablo II. Juan decía, Pablo, la nueva evangelización. es necesario que el católico hoy tenga un encuentro, decía él, de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado. El conocimiento de Jesucristo no puede ser solamente mental, que es lo que generalmente ha pasado. Desafortunadamente nuestra evangelización, en el proceso que se fue dando, especialmente después del siglo V, cuando se fue perdiendo el catecumenado, se perdió con ello el primer anuncio, se perdió el querigma, se perdió esta aceptación personal de la fe, que tiene que provenir de un conocimiento. ¿sí? Entonces era conocer, aceptar y luego vivir cristianamente. Exacto. Dentro del vivir cristianamente estaba el celebrar. Se pierde lo primero, nos quedamos con el celebrar y luego solamente buscamos explicar qué celebramos, que serán las catequesis. Entonces empieza todo el proceso catequético en la iglesia a partir del siglo V. Se pierde la evangelización como fundamento del cristianismo y entonces empezamos a tener pues los cristianos bautizados, ¿verdad? Que el cristiano bautizado hoy en día, que es la gran mayoría, ¿verdad? En México, lo platicábamos, menos del 17% es la gente que va a misa. Y de esa gente que va a misa, ni siquiera el 1% se forma. Entonces tenemos gente que participa de una celebración, pero no tiene ningún compromiso con su fe porque nunca ha hecho una aceptación personal. No se ha encontrado con Jesús. No ha tenido ese momento pentecostal o ese momento que podríamos decir como Pablo, ¿no? En su momento de Damasco. Y yo cuando predico con frecuencia y cuando doy el querigma, ¿no? Les digo, Pablo era más religioso que cualquiera de nosotros. Era un fariseo, dice, estudié a los pies de Gamaliel, el mejor instructor, un hombre religiosísimo, había cumplido todo a la perfección, pero no conocía a Jesús. Y se le presenta en el camino y dice, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y nos pasa a nosotros, es mi experiencia y creo que la experiencia de la mayoría de la gente, que en un momento determinado algo ocurre en nuestro corazón. O sea, hay un proceso de evangelización que tiene que ver con oración y con la palabra de Dios. Entonces, en la medida en que uno va profundizando en la palabra de Dios y al mismo tiempo le enseñan a orar, porque estarás de acuerdo conmigo en que nadie nos ha enseñado a orar. Nos enseñaron a rezar. Entonces no sabemos el Padre Nuestro que repetimos como pericos, el Ave María y otras muchas oraciones que se repiten pues simplemente así como son. Mecánicamente. Sin el contenido. O sea, sin decir, cuando yo digo Padre,
Simplemente cuando Jesús enseña a orar, dice, enséñanos a orar. Y fíjate, en la Biblia es bien importante fijarnos en lo que, en cada palabrita, ¿sí? Dice, enséñanos a orar. No les dijo, enséñanos una oración. Estuvo también con nosotros, ¿recuerdan? Neil Vélez, ese predicador puertorriqueño radicado en la ciudad de Nueva York, quien visitó por primera vez estos estudios y nos contó ese estremecedor testimonio y su trabajo con los misioneros de Jesús. La presencia de los hispanos que radican en Estados Unidos se hizo nuevamente aquí en EWTN presente con este grupo EMA, Ministerio de Alabanza Emanuel, que nos regaló nuevamente con esta entrevista con su música que Dios ha inspirado. El padre José Manuel Garza Madero y el ingeniero Miguel Mendoza Machain nos visitaron desde Monterrey, México, y además de contarnos un poco acerca de sus testimonios personales, hicieron una invitación al Retiro Internacional de Sacerdotes. Septiembre se inició con Fray José María Guerrero, sacerdote dominicano, quien año con año nos visita y nos cuenta acerca del avance allá en el barrio El Caliche. El padre Eric Hernández, ese joven cura puertorriqueño, nos trajo su dinamismo, su llamado al sacerdocio y además vino acompañado de su propio público. Tuvimos a un fundador, el padre Rodrigo María, brasileiro, fundador de la fraternidad Arca de María, quien nos trajo su carisma y la propagación de la total consagración a la Santísima Virgen. Tuvimos un programa especial, La Voz del Pastor. En este programa les presentamos diversas entrevistas de obispos latinoamericanos en las cuales nos hablaron de diversos temas de interés eclesial. Octubre inició con la visita de Ricardo Gurzona, argentino y experto en lección divina, quien nos enriqueció con sus conocimientos y su simpatía, en adición a sus historias muy personales con el Papa Francisco. La parábola de los invitados a la boda. Ese fue el tema con el cual desarrollamos una enseñanza pensada en usted. Tuvimos la interesantísima presencia del padre Andrés Mendoza, quien es el presidente de ANSH, que quiere decir Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos de los Estados Unidos, quien al visitarnos nos habló acerca del papel tan importante que los sacerdotes realizan con los feligreses inmigrantes en este país que vienen de tantos diversos países. Después, Pepe, como ya pasaron los años, yo tenía muchas preguntas sin respuestas, ¿no? Muchas preguntas, pero tú te vas a reír de esto. Hacía 9 y medio años que yo estaba ahí con ellos, hubo un pastor protestante que llegó ahí a la iglesia y nos fue a hablar sobre el sí de María. Y espere. Un pastor protestante llegó allá a la iglesia pentecostal para darnos un tema sobre el sí de María. Porque tenemos la impresión de que ellos a María no la quieren ni que se mencione, ¿verdad? No dijo el sí de la Virgen María, el sí de María como discípula del Señor. Y dio un tema tan especial y tan hermoso que a mí me hizo recordar el Dios te salve María, que yo aprendí desde chiquito. Me hizo sentir un grande amor por nuestra madre, la madre de Jesús, mi madre, que quizás ahí en esa iglesia ya no se mencionaba, que era la primera vez en 9 años que se mencionaba, aunque no dijeron la Virgen María, a María. Y este hombre dio un tema de cómo era la discípula fiel, la primera en decirle sí a Dios, la primera que no tuvo miedo a aceptar la voluntad de Dios, la primera evangelizadora de llevar el mensaje a su prima Isabel, la mujer que no le tuvo miedo a las críticas o al qué dirán o qué van a decir, aceptar la voluntad de Dios. Y ese hombre me hizo a mí más católico. De tal manera que yo salí de ahí ya teniendo un grande amor a esa virgencita que mamá tenía siempre en un altar o que la teníamos en el nacimiento de Navidad y que me recordaba que era la madre de Jesús, pero también mi madre. Aunque ellos no me dijeron que era mi madre, simplemente era la perfecta discípula del Señor,
pero a mí me recordó y me despertó un grande amor a María, que empecé a hacer muchas preguntas. Empecé a hacer muchas preguntas en la iglesia, que los pastores ya no me tenían respuesta. Empecé a hacer otras preguntas, Pepe, sobre el pan de vida. Cada vez que yo hablaba del pan de vida, ellos no querían discutir ese problema. Yo les decía, oye, a ver, explícame cómo está eso de que yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo vivo en él vive en mí y al final de los días yo lo resucitaré. Nunca me supieron explicar eso. Que es nuestra Eucaristía. Que los judíos empezaron a alejar, después los apóstoles y luego después viene Jesús y le dice a Pedro y a los demás, ¿y ustedes también quieren irse? Entonces yo preguntaba eso. Y me dijo un día uno de los pastores, tú ya estás más cerca de los católicos que de nosotros. Eso a mí me ayudó a entender que qué estaba yo haciendo ahí si no había la respuesta a todas mis preguntas. Yo decía, si esta es una religión, la verdadera como ellos decían, bueno, pues contésteme a todas mis preguntas. Un joven con muchas inquietudes, muchas preguntas, al último ya me hacían a un lado porque tenían miedo a todas las preguntas que yo les iba a hacer. Entonces yo dije, pues si me hacen a un lado, ¿qué estoy haciendo aquí? Iniciamos noviembre con aquella interesantísima entrevista con la doctora Liliana Casuso, psicóloga, laica, consagrada peruana, quien nos habló acerca de la respuesta de los televidentes a su serie Psicología Reconciliadora y además de la grabación de la segunda parte de esta serie. También tuvimos al doctor Santiago Márquez, psiquiatra católico peruano, además de conductor junto con la doctora Liliana Casuso de la serie de WTN Psicología Reconciliadora, que ahondó en el tema de la psiquiatría y de la psicología. Qué sorpresa tuvimos allá en noviembre con la presencia de la familia Holguín Mesina, esa familia chilena radicados en España, que son los productores y protagonizadores del programa infantil La Casita en la Roca, que nos compartieron sus inspiradores testimonios. Qué alegría tan grande tuvimos allá a fines de noviembre, cuando nos visitó nuestro asiduo ya amigo, el padre Raúl Hasbón, sacerdote chileno, que además es conductor de múltiples series aquí en WTN, y nos preparó para la época del Adviento, y nos habló acerca de Dilexis Ecclesiam. Ya recién, principio de diciembre, tuvimos al cantante argentino Carlos Seoane, quien nos visitó por primera vez y recuerda nos habló acerca de su testimonio personal a la vez que nos regaló con su encantadora música. Nuestros pastores se hicieron presentes por medio del obispo Eduardo Nevares, obispo auxiliar de la diócesis de Phoenix, Arizona, aquí en los Estados Unidos, quien nos contó acerca de su labor pastoral. El año se nos fue y como mencioné al principio, estas entrevistas, estos nombres, esto que hemos repasado, en ninguna manera quiere decir que fue lo mejor y lo otro no fue mejor. Cada entrevista, cada invitado fue importante. Hemos hecho una pequeña selección simplemente para volver a repasar ese regalo tan grande que Dios nos ha concedido a través de nuestra fe en vivo, de poder tener a la iglesia presente a través de todos estos hombres y mujeres que nos han enriquecido. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que igual que yo hayan gozado este repaso y ahora preparémonos para lo que Dios nos va a regalar el próximo año. Y si Dios nos concede un año más de vida, estaremos nuevamente en el 2015 con ustedes. Hasta entonces.